Ya, partiendo. Entonces vamos a la presentación de los chulengos, ¿lo pronuncié bien? Sí. Súper bueno. Como dato, los chulengos son los guanacopeques. Importante. Porque estamos recién aprendiendo el rey, entonces somos guanacopeques. Entonces pusimos acá una frase que sentimos que habla un poco del trabajo en equipo que tuvimos, que fue una sinergia bien importante, como que hubieron espacios donde pudimos hablar entre todos, entonces si todos avanzamos juntos, el éxito llegará solo de el mejor equipo de la FIN, los chulengos. Después vamos a ver, de acuerdo aquí, esta expectativa. Fallé. Bueno, este era nuestro primer Shape Up y en realidad nosotros, el Nacho tenía un iPad, así que hicimos un dibujo que obviamente no veía en ninguna parte. Fuimos demasiado ambiciosos en nuestro Nice to Have. Acá ya lo habíamos recortado al máximo y teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los no-go eran como 258.512. Teníamos un montón de cosas que teníamos que hacer, que queríamos hacer, pero no estábamos un poco bien enfocados con esto. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos que empezar a cortar cosas y no sabíamos dónde y pensábamos que ya habíamos cortado lo suficiente. Así que ahora Nacho les va a mostrar un poco más de cómo conocimos de cerca, de primera mano, el Scope Cabinet. Este fue como nuestra primera versión, ya probada, revisada, iterada, recortada lo máximo posible. Como ven, súper simple. Hay súper pocas tablas y nada, claramente como que no dimensionamos, por ejemplo, el tema de los tests, ¿cachai? Como que ya el tener que hacer test hacía que, como que cada tabla que hacía y cada interacción iba a generar como mucho más tiempo, no era como 2 clics, copiar y pegar del tutorial y listo. Entonces llegó un punto en el que como que dijimos, ¿sabes qué? En verdad quizás nos falta como aprender un poco más de Rails, o sea, deberíamos hacer una pausa. Y nos enfocamos un poco en esto y creo que fue así súper bueno. Y mientras tanto, igual como que ya teníamos claro como más o menos qué cosas podíamos sacar. Entonces ahí lo primero que cortamos fue como ya todo esto, que era como una parte como de los desafíos grupales que teníamos, como en realidad teníamos desafíos grupales e individuales, que era muy similar, entonces si sacamos los grupales quedamos con algo, con un producto relativamente parecido. Y no tiene la lógica de los grupos y nos simplifica muchas cosas que iban a hacer como copiar, pero distinto, como ya, nos simplifica el trabajo. Y llegamos a esta versión como cuando ya estábamos ya de vuelta del curso, como más preparados. Y nos dimos cuenta que había problemas como el si podía retroceder uno, sí, como lo del nombre, que esas tablas que están ahí se llaman como user path o todo path. Entonces, terrible, porque en Rails path es algo. Entonces a todos ya le pusimos roadmap como inspirado aquí en el grupo Kawe, como para que sea más fácil hablar con ellos también y con los mentores. Y claro, ya después el tercer Scope Cabinet fue como ya, cortemos ya todo esto y quedemos como con un flujo mucho más sencillo, que acotado, que nos permita como ir armando los tests, ¿no es cierto?, probando todo y que se cierre el ciclo. Yo creo que es chistoso hablar de esto porque hablamos del, oye, hay que hacer el path, user path. Entonces era como, igual entretenido con una dinámica bien bonita. Sí, esto fue raro porque llegamos como a un punto en el que necesitábamos como pedirle ayuda, no sé, a Valentín para hacer un formulario como con los paths. Y Valentín fue como, como es que me vuela la cabeza, como que esto se me path, user path, como por favor, siéntense, y como cambien el nombre de esto, y como después llámenme y lo vemos, y como, en verdad sí, como cuando hicimos eso, después nosotros mismos lo pudimos como ya resolver, pero era necesario. Y había errores muy raros. Sí. Bueno, y en ese punto fue donde hicimos un pequeño break, un pequeño quiebre, y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a estudiar bien para rehacerlo y a rehacerlo como corresponde. ¿Cachai? Entonces ahí hicimos esta pausa y dijimos, ya vamos a estudiar, ¿cachai? Vamos a estudiar bien un poquito Rails, hicimos un curso unos días, por eso nos aislamos un poquito. Y ahí volvimos y nos dimos cuenta, oye, sí, pues estamos haciendo un montón de cosas que estaban re mal y no nos dábamos cuenta. Así es que ahí resolvimos varias cosas y quitamos otras, pero bien, o sea, por lo menos ya entendemos por qué lo estábamos haciendo mal. Eso es bueno. Y ayudó a caleta igual el trabajo en equipo porque la pasamos súper bien haciendo el curso, avanzamos caleta en ese tiempo, fue muy bacán.
No, no, para mí, para ustedes también. Sí, no. Sí. No, claro que no. No, pero sí, no sé. Tenemos la demo, es la última slide que podríamos mostrarle. Los chulengos, el mejor equipo de la FIN, lo dijimos nosotros, pero al final lo dice, Sí. fuimos nosotros. Dale. Ahora podríamos mostrar un poco la demo de qué logramos. Sí, también te digo como que pudimos dividirnos un poco naturalmente como las tareas. Como que el Carlos se encargó caleta del front y todo esto que vamos a ver ahora que está hermoso, es como gracias a Carlos. Y no sé, la Vane como que armó más como toda la parte del login y del device, del Robocop, que después como todas las cosas que después la Vane estuviera como, oye Vane, pero bueno, entonces que tú, el Robocop, como, no. Maldito. Lo hago, pero no voy a Ya, igual. Ahí había una llama, nosotros pusimos una llama más magallánica. Pin, la llamita, no sé. Bueno. Sí, bueno, es un chulengo. Es que no había imágenes de chulengo, entonces hay que hacer la diferenciación, obviamente es una llama. Un chulengo es un guanaco bebé. Ah, pues. O una parrilla para... Las patillas de acá tienen esas patitas cortas y un tubo largo de escape, de esa de como chimenea, entonces le dicen chulengo. Ah, Sí, ok, también. chulengo al chulengo. Sí, Tenemos uno en el Uruguay que vamos a hacer algo con el chulengo con 18. Ya, pero y de eso me encanta para la cagada porque yo decía, ¿por qué hay una llama? Alto ¿No Bareto. lo viste el chulengo? No sabía que era un chulengo. Está en el patio, ¿no? Comiendo todo. Ok, vamos a ingresar al parafil. Vamos a ingresar con error al principio. ¿Sería password del paso? No, simplemente quería mostrarles que tenemos algunas validaciones de error. Tenemos usuarios de todos ustedes de prueba. Excelente. Sí, es Y de- como y de- nombre, arroba nombre, punto, Y de nom. Delfín está. A ver, estima. Ya que no hablaba. Sí mismo. Sí, bueno, una vez que ingresamos, que nos logueamos, lo primero que encontramos van a ser nuestros hitos, un listado de hitos. En este caso tenemos solo uno, pero podemos ir agregando, sí. Un poco así, ahí molestando un ratito a Carlos. Nosotros decidimos que queríamos hacerlo un poco más, tipo, estamos más allá, hacer algo más pensado en trekking, más en sendero, más en el camino esto de volverse development, o sea, development. Entonces, nuestros checkpoints, nosotros le pusimos hitos y al paso le pusimos sendero, al roadmap. Bueno, pusimos ronda. Como en mi rol de cliente de la cosa, me encanta eso. Sí, ese está bueno. Gracias. Sí, y bueno, cada uno de los hitos que vamos a encontrar vamos a tener dos acciones principales, la acción de los recursos y la acción de los desafíos. Entonces podemos ingresar a cada uno. Tenemos el primer hito, que es el hito de los Rails. Vamos a ver algunos recursos. Si pinchamos, tenemos la opción enseguida de ver la lista. En este caso, quisimos vaciarla y dejarla limpia para el ejemplo. Y tenemos el formulario enseguida para que en la misma página podamos hacerlo. No conseguimos que pudiéramos refrescar y pudieran salir cosas que hacen otros frameworks, como qué sé yo, Vue, hacerlo más bonito el front, pero lo dejamos así para el caso de ejemplo. Formulario y lista abajo. Entonces, si hacemos uno rápido y colocamos acá una vez. No sé qué. Ok. Entonces ya tenemos una lista y así podemos ver fácilmente que podemos ir chequeando cada uno de los recursos del registro exitoso y podemos ver el detalle. Ok, acá tenemos el título, la descripción, tu identificador y podemos acceder al recurso. Ok, y volvemos y ya tenemos la lista completa. Perdón, ese lo rompí. Y volvemos a todos los hitos y vemos los desafíos. Vamos a ver que acá tenemos, por ejemplo, un desafío. Tenemos un identificador, un nombre, pinchamos y tenemos un desafío con alguna descripción, un lorem ipsum, supuesto con la descripción y podemos inscribirnos en el desafío. Inscríbete, Pablo. Ok. Entonces ahora si nos vamos a ese igual, ya estamos inscritos y no nos podemos volver. Está inscrito. Bueno.
Entonces, si volvemos, ya tenemos acá, y en este caso hicimos el formulario en un caso diferente, el formulario ahora se abre en una página aparte, ¿ok? Que cumple la misma lógica. Igual es importante un poco de la visión del cliente. Nosotros quisimos un poco pasar por encima de los quizzes porque sentimos que, al menos en nuestra experiencia, el aprender con proyectos es mucho más importante que esos quizzes de algo que te aprendes, respondes y después se te olvida los 2 días. Entonces un proyecto te ayuda a trabajar mejor con eso y por eso los desafíos son tipo proyectos y no esos quiz pop-up que hay en la mayoría de las aplicaciones de aprender. Tengo una pregunta. Concretamente, este desafío, entonces, como puedes crear un desafío y va a haber como un texto de lo que tienes que hacer y alguien se va a inscribir, eso. Sí, exacto. Y es como una inscripción individual, entonces. Sí. Sí, tenemos la idea de desafíos personales y grupales, pero cortamos los desafíos grupales y en este caso, por ejemplo, la URL que estamos viendo ahí que se pide es la URL del repositorio de GitHub que se pide. Ya. Igual en el inicio, por ejemplo, si yo me quisiera registrar, no sé si podéis salir de tu sesión y registrarte, nosotros pedimos varios datos. O sea, por ejemplo, registrarse, entonces nosotros pedimos nombre, usuario de GitHub, el mail y la password, que nosotros cambiamos un poco el modelo de datos de device para poder hacerlo todo. Y así guardar al tiro en una primera instancia de soporte. Ya. Y entonces te inscribes, haces el desafío y después, cuando lo terminaste, no sé si ya existe o no, pero lo vas a marcar como listo. Claro. Sí, Pero eso- como en estos momentos importa más que nada aprender y uno confía en sí mismo, todavía no tenemos instalado el checkpoint, pero es por la confianza que le tenemos a nuestro usuario. Es como yo en el segundo martillazo del Sí. Camry que ¿No? Para entender como la visión del producto del desafío, pero me convence que un desafío tiene más sentido que un quiz, como suena bien. igual, no sé, como lecciones aprendidas, como que es demasiado importante como acotar más el scope camming. Nos pasó mucho, o sea, perdón, el scope al principio, antes del scope camming. Nos pasó mucho que, no sé, por ejemplo, si tratáis, ándate como a la pantalla principal y te sale un botón de agregar un nuevo checkpoint, sería como un nuevo sender. No, un hito, perdón, crear hito. Ya, y aquí por debajo el hito está asociado a un sendero. Pero nosotros como que dijimos ya, pero en verdad solo vamos a tener un sendero, entonces simplifiquémoslo, pero eso igual fue como un poco después y el formulario que está acá, por ejemplo, te permite asociar un mismo hito a distintos senderos, como con eso que está ahí. Pero en verdad es algo que no sirve para este nivel en el que armamos todo. Entonces, claro, haber tenido como todo agotado desde antes nos habría permitido como hacer bien con el shape, como con un slide acotado que todo sirva y no tener cosas que quizás sirven para la siguiente iteración si es que llega a darse, pero que por ahora por sí solas no agregan valor como eso. Como experiencia, o sea, que nos sirvió y yo creo que igual es bueno comentarlo, el tener un modelo tan grande nos permitía irnos muy por las ramas, hablar mucho de ya, ¿qué vamos a hacer hoy día? Y no enfocarnos un poco en lo que teníamos porque era mucho trabajo. Entonces, todas esas conversaciones, el después repensarlo, fue un trabajo igual bien intenso y fueron hartas horas de hablarlo. Entonces, claro, hay varias lógicas que hay por debajo, o sea, nosotros podemos, como dijo, asignar a distintos paths, tenemos otras lógicas también que implementamos, pero que no venían con la visión, que a lo mejor hubiese sido, podríamos haber trabajado en ellas, pero no hubiese sido tan importante como para esto que queríamos. Si tienen más preguntas o comentarios. Yo tenía una pregunta, pero sobre cómo es el funcionamiento, la parte de los desafíos, por ejemplo, hay, como decían que había bueno, en su inicio del ciclo que había como una parte que era personal, que era del usuario. ¿Eran estos desafíos que son personales, que son solo para él, o estos desafíos están disponibles para todas las personas que entran? Los desafíos estaban pensados como para dentro de un hito, como para pasar el hito, pasar los desafíos, y habían desafíos individuales o grupales.
Sí. Entonces, para ocupar el grupo y para otro. Claro, creo que tu pregunta fue enfocada a, sí, todos los usuarios tienen los mismos desafíos, solamente que en el caso grupal lo que íbamos a hacer era crear un sistema de grupos que te asignaran, que tú te inscribieras a un grupo y que con esto tú trabajaras en un proyecto, un poco para trabajar en el trabajo en equipo, que también es algo muy importante de desarrollar en todo lo que tiene que ver con eso. Por eso lo... Sí, A ver. Pero este desafío personal, si lo crea un usuario, el lo otro... verían todos. Ah, todos lo ven, Todo lo ves. Y tú pero tú también te puedes puedes inscribir. Es Esa es que, la acción. Sí. claro, es que la idea es de que, o sea, en el pensamiento de la aplicación, tú con 2 desafíos de cualquiera, podías elegir tus 2 desafíos para hacerlos y con eso como que pasar el checkpoint, Ujú, ¿ok? Que ese sería como el pasar el hito. Entonces, si tú, por ejemplo, te inscribes a ese hito, tú puedes ver esos desafíos. Si tú te inscribes a otro, no los puedes ver porque no están asociados al desafío en el que tú te inscribiste. O sea, si yo me inscribí en un checkpoint de GitHub, no voy a tener que hacer algo en Rails a lo mejor. O sea, como que no va dentro del mismo scope. Entonces, por eso hay desafíos que tú puedes elegir y están asociados a cada uno a un tema distinto. Claro, y desde el punto de vista del negocio, la idea era en el fondo que esto como alimentara después el sistema de votación, que entiendo que los otros grupos se implantaron, pero que en el fondo tener un listado grande, cosa de que se pueda elegir y por lo mismo como armar colectivamente el listado inicial. ¿Cachai? Quizás después igual podría filtrarse un poco como con el tema de los roles, ¿no es cierto? Quizás que solo los mentores, administradores, lo que sea, agregar cosas, pero como base, dejarlo libre. ¿Cómo lo ven cómo lo ven la aplicación en general? ¿Lo ven como algo para una PYME, ¿cachai? Para nosotros 10? ¿O lo ven como algo abierto como para 10.000 usuarios? Yo creo que nosotros siempre lo pensamos como algo abierto y no solamente para desarrollo de programación, sino que, por ejemplo, un curso de música, un curso de algo, cualquier cosa podría ser con desafíos personales y con todo esto. Claro, el link de GitHub podría ser a lo mejor un canal de YouTube, pero no estamos restringidos a eso. Pero igual, no sé, como que me hace, igual como que me da muchas dudas como el sistema como el parafin como en el Mac. Se me acuerdo como la primera semana que yo estuve enfermo y que estuve como más aislado, como que sentí que estaba un poco como en la parafin, ¿cachai? Con la versión como web de la cuestión. Y como que igual era como difícil, como, o sea, ya bacán, como que me ponían en la cámara, ¿cachai? Hicimos como una sesión ahí con la pizarra y súper bien, pero igual como que no era como lo mismo la interacción, diciendo que igual eran personas que conocía y todo, que igual podía ver todos los días y estaban en metros quizás. Pero sí, como que creo que falta como darle una... Y cagando va a estar la misma cosa que estaba aquí, pero lo que podría... La pregunta es buena, como ¿tiene que estar un producto para ayudar a los que están aquí o para dar algo a los que no están aquí? Obviamente no va a reproducir la misma experiencia ni a un docente, pero eso puede ser algo interesante. Como yo lo veo como esto, el tema de los desafíos personales y que eventualmente como que te marca un checkbox. Y nosotros también lo hicimos. Es como que doy una unidad por pasada. Como que voy tachando de una lista las cosas que voy haciendo. Y eso siento que acá no lo haría. Pero si lo haría en mi casa pendiente y sí lo hice. Si me hice una lista así como esto, ya estoy como más o menos ok con Ruby, no va a pasar nada. O sea, lo digo como comentario, como feedback que tengo para nuestro proyecto también. Claro, pero, o sea, en la idea inicial fuimos bastante ambiciosos como para encontrar cosas. Entonces, como que ahí había ya un sistema más complejo pensado de que ya, mira, entonces el mentor revisa alguna de estas cosas. Entonces, era algo muy armado, pero para este MVP no llegamos a ese punto porque obviamente había cosas que cortar. O sea, Yo estoy de acuerdo que a lo mejor en este ciclo podíamos mantener, perdón, Manu, no son tan bien. En este ciclo era como, no es fácil mantenerlo en abstracto, pero yo creo que para el siguiente ciclo ya hay que pensar como en uno de los dos clientes. Sí. O en ambos, pero como clientes separados para definir cómo funciona. Muy de acuerdo. ¿Vale? No, retomando la idea del deseador de cuál puede ser uno de los focos de esta herramienta, es súper difícil llevar cursos en línea, porque en el fondo, sobre todo cursos en línea que tienen una versión híbrida, donde hay actividades que son como esto, que es sincrónico y al mismo tiempo tienen actividades que son online, porque al final a veces cuesta como encajar cuál es la finalidad de yo estuve haciendo cursos en línea y fue terrible no tener un software detrás que me pudiera respaldar lo que yo estaba haciendo, a pesar de que yo grababa videos en YouTube, yo me hacía clases
como para que la vieran sincrónica, tenía que dejar tareas, tenía que dejar actividades, entonces era súper difícil. Y yo ahí es donde le veo una buena herramienta al final. Es como el tener todo súper sistematizado, todo súper ordenado, como que tener claro hacia dónde va el curso, hacia dónde apunta, cuáles son los recursos, como determinar cuál va a ser la participación también de los usuarios. Y yo encuentro que eso vale, es súper positivo de la idea de tener un software detrás que respalde como esta iniciativa. Como decía Martín, independiente de que la experiencia no va a ser la misma. O sea, finalmente si hay una actividad que es presencial, eso es la actividad presencial, pero el software no necesariamente tiene que replicar la misma experiencia presencial. A lo mejor puede ser el complemento de todo lo otro que no se alcanza a ver presencial, o puede ser el respaldo a lo mejor de lo que se está haciendo, etcétera, etcétera. Y ahí igual le veo harto potencial al tener como todas estas algunas cosas. De forma general, probablemente yo sí soy partidario de los quizzes. Sí me gustan los quizzes, no porque, pero en el formato, o sea, en la forma de que un quiz es una buena herramienta como para enfrentarse a ti y sintetizar o como al menos darte cuenta qué es lo que estás aprendiendo o qué es lo que no estás aprendiendo. Independiente de que a lo mejor lo puedas memorizar o puedas buscar después. El trabajo práctico te enfrenta sí, a hartas cosas, tienes que empezar a resolver, tienes que como cranear y todo el tema, pero el quiz es una buena alternativa para darte cuenta si efectivamente te quedó o no te quedó, como bien interesante. Y lo otro, y eso ya es una pregunta simple, en lo que mencionaban respecto a esa pausa que hicieron cuando determinaron en el fondo que era necesario un poquito estudiar. Para mí esto es súper importante, es súper valioso y me gustaría un poco que si es que no sé si que pueden profundizar también para que el resto conozca esa experiencia, porque creo que es súper importante en este tipo de proceso. Al final, no fue hasta lo que ustedes mencionaron que hartas cosas pasaron después de que hicieron esta pauta y creo que es un aprendizaje muy bueno y que me siento que es muy bueno también que el resto del curso lo conozca. ¿Qué determinó en el fondo que hayan hecho esa pausa? ¿Por qué decidieron que era el momento ahí? ¿Te fijas qué motivó? Y dijeron, no, ya espérate, no voy a seguir con eso. Y un poquito contar, como que cuenten más acerca de eso. Sí, creo que es importante. Sí. ¿Quieres por qué? Bueno, o sea, sí, de hecho, bueno, en verdad, súper buena pregunta, como que tenía en mente era muy importante decirlo, pero se me olvidó. Pero creo que lo más importante fue como pausar y preguntarnos como cómo nos sentíamos con cómo estábamos trabajando hasta ahora. Que al final lo más importante en cualquier trabajo en equipo es como cómo te relacionáis con los demás, ¿cachai? Y eso al final como personas es como todo súper emocional, inevitablemente, entonces como que poder como hacer este como alineamiento y imponer, creo que fue súper valioso y nos permitió como decir como, oye, ¿sabéis que entonces lo que necesitamos es, no sé, pues, lo del curso, ¿no? ¿Cachai? Pero no sé, No sé. Ya, yo considero que igual el Nacho ya había trabajado con Rails un poco, entonces tenía esa experiencia previa que nosotros más o menos no teníamos, entonces el problema estaba también en ese peso mental de, ok, yo puedo sentarme, puedo hacer un curso, pero no estoy avanzando, estamos en un proyecto y no estamos yendo post a la solución, sino que estoy avanzando. Entonces empezamos a avanzar como, yo, claro, hice la cuestión de device, leí hacer, pero no tenía idea de cómo hacer un modelo, porque nunca había hecho desarrollo de una web app, entonces no tenía idea. Entonces, claro, o sea, el ir con la marcha era una cuestión que iba a hacer, todos podemos hacer. O sea, yo creo que cualquiera puede leer un código y si tiene nociones de programación entender. Pero miraba, o sea, tenía que hacer algo y decía, ya, ¿y esto dónde va? En el controlador, en el modelo, o sea, como que me faltaba un poco ese aterrizaje de lo que estaba por debajo. Y Carlos también tenía un proceso bastante similar. Él tenía experiencia en otras partes también, entonces necesitábamos un poco mapear. Nos pusimos a conversar, le dijimos igual a Nacho cómo nos sentíamos, él también nos dijo cómo se sentía con respecto a eso. Y nos dimos cuenta de que sí era un buen momento para parar, ponernos a hacer un curso, porque ya después en el segundo ciclo necesitábamos algo. Entonces, insisto, podríamos haber seguido así, podríamos haber avanzado con las cuestiones que tuviéramos, lo íbamos a sacar seguramente, pero nosotros vinimos a aprender. No vinimos a que la cuestión salga, así como sea, sino que vinimos a juntarnos y a cachar que todo puede aprender. Entonces se hizo una sinergia muy bacán entre nosotros, o sea, como que pudimos conversarlo, estuvimos todo el rato muy enfocados en lo que estábamos haciendo, aprendimos un montón. Yo creo que fue así como una curva de aprendizaje casi exponencial. Y también con algunos mentores muy, muy simpáticos que nos dieron mucha risa con sus acotaciones, no voy a decir nombres. Que la pasamos muy bien y eso también apiató un montón al equipo porque después de esa conversación de cómo nos sentíamos, tuvimos como espacio de estamos aprendiendo, nos estamos llevando bien, ¿cachai? La presión bajó un poco entre nosotros igual y fue por ganancia.
está bueno este concepto de como parar e invertir, es inversión al final. Como que es súper importante en la vida de dev de también admitir su vulnerabilidad y decir, oh, chuta, bueno, decir a sus compañeros, tengo que encerrarme en mi pieza 2 días full time a hacer un curso, porque si no, no sé, decir no sé, no conozco, y admitir que no sabes, y no, a veces hay que ir probando, así, hackeando, copiando código para aprender, y a veces hay que decir, no, esto no, tengo que sentarme y aprender. Y si es cierto en el mundo profesional, es aún más cierto ahora que al final da los mismos resultados, tienen que aprender. Ahí ahora, Carlos. Sí, bueno, al principio fue como súper caótico. Yo sentía que estaba súper atrasado porque trataba de entender qué estaba pasando y no entendía qué estaba pasando, la verdad. Escuchaba muchos comentarios porque, claro, estaba en una pieza súper chica y se escuchan comentarios y es innegable y no se puede aislar. Y el escuchar que todos avanzan y que todos entienden ciertos conceptos, o se escucha al menos ciertos conceptos, y yo decía, oye, yo no tengo idea de qué estamos hablando. No tengo idea para dónde vamos, no tengo idea en qué estamos. Entonces llegué a un punto y dije, oye, estamos avanzando y no tengo idea por qué avanza, ¿cachai? Funcionan las cosas, pero no tengo idea por qué. Y esa misma presión la sentía como en el equipo. Entonces de repente, después que conversamos, bueno, pasaron varias cosas y esas cosas, una de las cosas fue mayor conocimiento y otra cosa es decir, ¿sabes qué? Somos un equipo de verdad. O sea, ¿sabes qué? Si te cuesta algo a ti, juntémonos, entendámonos, tratemos de solucionar esta cuestión o de entender qué estamos haciendo y después empezamos a avanzar. Y este MVP, que es súper chiquitito, yo creo que lo hicimos en 2 días, los últimos días de la semana. Y antes de eso fue puro aprendizaje. Y antes del aprendizaje fue puro golpe. Entonces, al principio uno se sentía, por lo menos yo me sentía súper mal, porque yo decía, chuta, me estoy quedando súper atrás. Y aparte de quedarme atrás, es el inicio. Y después esta cuestión, cuando ya pase, me voy a quedar súper atrás, porque van a avanzar todo un montón. Entonces yo decía, chuta, esta cuestión es duro de verdad, ¿cachai? Y es duro quedarte atrás, ¿no? Pero cuando te das cuenta que tu equipo, contáis con un equipo, que es chiquitito, pero también contáis con el resto. Pero eso se va formando con el tiempo. Entonces ya ahora como que te das cuenta, ¿sabes qué? Vale la pena frenarte y tomarte un tiempo para ti y para el equipo. Yo creo que eso es una de las mejores enseñanzas que podíamos sacar. Sí, y ahí también acotar un poquito lo que dijo. De verdad nosotros estábamos al principio con eso de funciona, pero no tengo idea por qué. Ahora estamos en eso, no funciona, y yo sé por qué. Y ustedes pueden decir que yo soy hipócrita por mi hurto cómic, que pongo, esto no funciona, borrarlo. Pero yo entiendo por qué no funciona ese test. El problema es que no tenía tiempo para arreglarlo. No prometo. Yo quería tomar la idea y también porque le hice la pregunta. Bueno, yo confirmo de que el desarrollo que lograron alcanzar después de la pausa al final fue realmente increíble. O sea, de verdad veo que, como decía Carlos recién, cuando ya que estáis cómo está la cosa, pudiste hicieron un salto bien grande. ¿Y por qué también quise hacer esa regulación? Porque es súper importante también eso, tenemos que ser súper transparentes entre ustedes, como poder conversar, darse cuenta en qué están, que al final el trabajo en equipo tiene eso, ¿no? Hay que acompañarse en el otro, hay que tener un súper claro objetivo, y lo bueno es que si lo conversan, lo ven, lo evalúan, pasa este tipo de cosas. O sea, a lo mejor de no haber hecho el resultado, como decían, no haber hecho esa pausa, a lo mejor hubiese terminado igual, probablemente hubiese hecho igual, hubiese estado full los últimos días, pero el aprendizaje detrás de esto hubiese sido a lo mejor mucho menor y hubiesen agarrado con una mochila todo hasta el segundo ciclo de todavía no estoy ahí, no entiendo. Y como decía Valentina, al final sí, me paré 3 días de desarrollar donde me dediqué 100% al curso, pero luego de eso el resultado fue súper bueno. Y es igual es general para el resto, o sea, de repente darse, analizar súper bien, ser súper como consciente con uno igual de hasta dónde estoy, cómo lo estoy haciendo, y no tiene nada de malo al final. Si de hecho, nosotros conversamos con Valentín y es como que no hay nada que perder. O sea, en el peor de los casos, lo peor que vamos a hacer es que no llegan con algo al final del ciclo y que tienen. Como que en verdad se parte de un segundo ciclo, podemos conversar acerca de esto, pero el ser como transparente con usted es lo que importa y yo veo que los resultados funcionaron y por eso también quería que lo contaran al resto, porque va a servir. Y es súper bueno que haya pasado ahora. Es genial porque ahora se va al segundo ciclo con un aprendizaje súper valioso. Los chulencos mejor equipo. Vamos, chulencos. Vamos a el siguiente equipo y voy a decir los nombres.
Te voy a quitar la cara. No, Yo sí me lo equipo que hago. Según yo, es como Nos turnamos así como. pensar. Yo creo que a lo mejor la presentación es más. Yo creo que la parte de actividad, ¿Ya? Ah, ya. la parte de los roles. Ya. Roles es súper relajado. Sí, relajado. No me acordaba el nombre. Lo que sí no sé, ¿cuál era el antes? Y lo mostramos, creo. Sí, estaba en Jerobo. Esta parte, por la persona que está haciendo el montaje, la cortamos, la pausa entre los dos equipos. Y seguimos después con la presentación del otro equipo. Sí, ahí hay uno. No es necesario que sea un incógnito, puede ser. No, pueden ser en distintos perfiles de Google. Dale. ¿Al tiro? Primero puedo así la Bueno, medio mágico. Ya lo he hecho en este computador igual. Lo he hecho también en este computador. Ah, ya. Ah, por el. Ahí fue. No, pero por el, como el Zoom. Ahí pongo presentación. Segundo, voy a empezar a generar. Nota por el montaje, ahora sí vamos a partir. ¿Puedes sacar el vídeo ninja? Ya, seguimos este festival increíble Newbies con el equipo Kawaii. Bueno, hola. Somos el equipo Kawaii. Nos costó elegir un nombre. Valentín nos funó porque era Cool Team. Y tuvimos que inventar otro. Quisimos poner esta frase que nos hace mucho sentido. It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog. Para que la piensen. Y bueno, ¿Te gustó o no te gustó? me gustó algo la Sí, a ver, yo creo que lo más importante para poder generar un hilo conductor en cómo fue nuestro desarrollo es que tratamos de ponernos como una gran premisa que fue el hilo conductor, aparte de nuestro nombre, el eje central, que es desarrollar algo que sea útil y que sea usable para el cliente. Valentín en el fondo y Manuel tratamos como de ponernos harto en el escenario como ya, pero esto va a servir, y creo que esa misma que el que iba a ser útil y usable cambió desde que hicimos en el fondo el Shape hasta que estuvimos una semana en la FIN, ya que estuvimos 2 semanas en la FIN, y eso también impactó en las decisiones que fuimos tomando a lo largo del proceso. En el fondo, qué es útil para una FIN fue cambiando cuando íbamos entendiendo también qué es la FIN y cómo es vivir. Entonces, quisimos partir como desde una imagen del inicio del ciclo y después como ir intercalando con qué fue lo que realmente fuimos haciendo. Lo primero que teníamos planificado era, bueno, entrar con un login, tener un com con un roadmap. Ahí el equipo anterior, o sea, al igual que el equipo anterior, en realidad habíamos definido que teníamos un roadmap que era entendido como una ruta de aprendizaje que estaba compuesta por varios checkpoints y que en cada checkpoint tú podías, pues me rompiendo eso, decir si es que completaste o no ese conjunto de aprendizaje o habilidad. Y otra distinción importante es que habíamos determinado, y esto en el fondo se ve reflejado en el modelo, que un roadmap, que en este caso es solo uno, tiene un proyecto y ese proyecto tiene un link. Entonces, por el momento mantuvimos como bien simple esa lógica que, o sea, compartimos y conversamos que un roadmap debiese tener un proyecto
y en ese sentido como en que sea usable y que sea útil, creemos que una fin debiese tener algo práctico, y en nuestro caso es la Parafin con el proyecto que nos entregó Valentín. Y desde los roadmaps, haciendo en el fondo, hay una tercera lista que es los checkpoints, en donde se pueden observar recursos. E inicialmente habíamos determinado que se pudiese evaluar un recurso y que se pudiese agregar un recurso. Entonces era bien sencillo, creo que fuimos bien, o sea, este era nuestro MVP, era bien conservador, reconociendo un poco como lo que venían en estas semanas de aprendizaje y de entrar a los conocidos. Y bueno, lo único de esto que cambió así más radicalmente es que queríamos hacer estrellitas para evaluar, y al final consideramos en base al eje que era como que sea útil, que sea practicable, es como en realidad no es necesario que sean estrellitas, después vamos a cambiar el front, así que en fin. Entonces, esto como que marcaba lo primero que era el MVP, que la cosa funcione. Entonces, bueno, hicimos en función de que funcione y de que sea útil, decidimos también hacer el deploy. Lo hicimos en el último instante, pero en el fondo, si no está compartido, no tenía mucho sentido. O sea, nosotros de verdad nos pusimos en este ejercicio medio como realista, pero también cínico, como, ya, pero si yo realmente quisiera ocuparlo, no lo puedo tener en mi computador. Entonces, como que hicimos el deployment y por suerte Heroku apañó. Entonces, tenemos un usuario de prueba. Entonces, aquí tenemos, la clave no es tan segura. Tenemos aquí nuestro fondo el roadmap. Es el camino para convertirlo en 3 meses. Hay solo un roadmap y, como se mostraba antes, podemos ver que está el listado de los checkpoints y está si es que está completado o no completado. Aquí, basado en la confianza, cada uno puede marcar si es que ha ido completando o no sus respectivos checkpoints, y puede acceder al link del proyecto, que en el fondo, en este caso, es solo uno, pero eventualmente podríamos tener más de un roadmap, y podemos entrar al checkpoint. Y entrando al checkpoint, podemos en el fondo ver el recurso, ir al link, y aquí entra un poco más enredado, que tenemos un current average rating, que al final es un recurso se puede evaluar una vez por persona. Y en este caso, este es el cálculo del promedio del rating de evaluación y está ordenado en función de eso. Y acá está el rating que yo le di. Eso, bueno, fue una decisión entre medio de mostrar, en el fondo, ¿por qué? Porque si yo quiero crear un nuevo recurso, Defensa Fútbol, gran recurso, en el fondo ocupábamos esta columna para que tú pudieras evaluar, y si yo evalúo, por ejemplo aquí, paso arriba porque se ordena, y aquí también. Entonces, en el fondo se ordenó aquí arriba y ahora ya no aparece evaluar, que antes sí. Y eso... Ahí te complemento Sí. un poco, porque igual esto va en la premisa de que sea usado. O sea, todos nosotros sabemos que está toda la información disponible en internet y cualquiera puede acceder. Entonces, ¿cómo uno hace la diferencia entre por qué me meto a Parafin y no googleo? Porque igual puedo como evaluar el curso y tengo un promedio de las mejores evaluaciones de los recursos. Entonces, tomamos ese punto y lo implementamos porque creíamos que era súper importante, como para la funcionalidad. Claro, entonces, a este punto creo que estábamos como en la segunda semana, o sea, ese botón no existía y se veía bien distinto, pero ahí fue como, ya, en el fondo habíamos definido esto y tuvimos que tomar decisiones sobre cómo qué hacer. En el fondo tenemos que tomar decisiones, nos queda una semana, nos íbamos a ir a Santiago del plebiscito, el lunes no íbamos a estar, el martes más o menos, y teníamos como 3 días, en el fondo ya teniendo lo anterior, una versión más fea, era como, nos vamos por los doble clics, que creo que bueno, casi todos saben lo que es un doble clic, si no todos, que es como ya, cuando queríamos que algún mentor nos ayudara con algo, que la plataforma permitiese que alguien propusiera un doble clic y en función de eso que se votara y en función de eso que quedara ahí, porque no alcanzábamos mucho más en una semana. Entonces era como una máscara doble clic. El segundo era roles. En el fondo decíamos ya, ¿qué falta para que esto sea útil? Y pensamos, ojalá pudieses crear más checkpoints, que era algo no tan estático como roadmap. Ojalá pudieses eliminar, en el fondo teníamos 1000 resources y era como,
queremos limpiarlo un poco y hay que meterse a la consola, entonces también hay otra alternativa. Y la parte del dashboard, como de poder ver la información desde un lugar. Y para tomar esta decisión, precisamente volvimos como al eje. Fue como ya, ¿qué va a ser más útil? ¿Qué podría ser más útil para nosotros? Y ahí fue como el doble clic. Hoy día, en realidad en Slack, creo que es una herramienta que funciona bastante bien. O sea, no ha fallado en ese sentido. En la parte de roles fue precisamente la que priorizamos. Como en el fondo, poder, a partir de tener un rol distinto, que aparezcan ciertas acciones. Y el Active Admin como segunda prioridad en el sentido de poder tener un admin más con proyección a futuro, más pedagógico para aprender cómo implementar un Active Admin, pero también porque podía ser útil tener como un controlador omnipotente detrás, como para hacer una plataforma más manejable. Pero creo que el mensaje acá fue como, ya, ¿qué hacemos? Y tener esta como premisa u objetivo de qué es lo que queremos lograr, creo que fue bien útil. Y ahí, bueno, en cuanto a los roles, me vuelvo a la plataforma, tenemos un usuario, acá cuando uno crea un usuario, puede escoger si es que es estudiante o mentor. Nosotros ya tenemos un test, creo que era mentor, @fin.cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tengo a nadie. Y aquí, una premisa es que el mentor también fue una decisión, decidimos como no entrar ahí, estaba determinado que el mentor también puede aprender, ¿ya? Sí, no lo separamos. No es tan trivial, pero creemos que o sea, es lógico. O sea, Valentín también podría querer entrar a aprender algo y en otro podría ser mentor. O sea, creo que es parte como del aprendizaje peer-to-peer. Y aquí aparecen ciertas cosas, como por ejemplo poder crear un checkpoint, intro a Python, porque ahora vamos a ir para allá. Sí. Y ojo que este botón no aparecía en la vista de estudiantes. Claro. O sea, ahí en el navbar sale el rol, que del usuario actual. Puede ser mentor o puede ser estudiante. Y de acuerdo a esos roles, te van apareciendo diferentes acciones que puedes hacer. Ahí hubo una decisión también, como entendemos o creemos o intuimos que no es tan bueno tener miles de if en el código, y por eso la ISO ocupó una gema. Se quería explicar un poco más de la gema que permitía hacer eso, porque creo que es súper interesante. Sí, de hecho, o sea, si queréis podemos terminar esta parte y al final puedo hablar un poco más de eso cuando veamos la parte del administrador. O sea, porque ahí cuando lo contó fue como, bueno, la cagó. O sea, todos debían saber esto. Y otro que aparecía acá, bueno, no he evaluado nada, creo que... Ah, no, este no era el... No, sí, soy yo. No, está bien. Ah, me metí. Hackeando la presentación. Dijiste tú que el 10 lo evaluó como 1 Es que... y quedó como el promedio. Bueno, eso quería hacer. Ya, bueno, él lo hizo. Gracias, Palo Blanco. A ver, pusiste 1, 6, entonces le ponemos, no sé, voy a algo, no va a pasar nada. Bueno, lo vamos a eliminar. Indignado. Y ahí lo eliminamos. Entonces, bueno, esta es otra acción y columna que podemos ir agregando en función del... Podría hacer el mismo ejercicio con el que dije yo. A veces borrarlo como 1 y te va bueno. De hecho, tú te hiciste un perfil estudiante. ¿No podías borrarlo? No, mentor. Mentor. Aspirando a todo. Claro. Así que, bueno, esa es la parte de los roles. Y la última patita que hicimos fue hacer como un login paralelo con Active Admin, que es que en el fondo es la misma aplicación con /admin, con otro usuario, que en el fondo es otra tabla, y ahí se les puede explicar. Sí. Y aquí lo choro es que, bueno, de hecho si recargo debe ser... Esto en el fondo es un panel que permite ver qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, aquí en Intro to Docker, el 20% lo ha completado, pero si lo completo, el 30%. Entonces, en el fondo aquí te permite tener un grado de control. Por ahora lo hicimos solo como el dashboard con los checkpoints y sería eventualmente como que da para mucho. Sí. No sé, ahora si quería explicar lo de la gema. Sí, ahora lo puedo explicar más en detalle. O sea, cuando nos juntamos a ver qué hacíamos, porque nos quedaba estos días entre medio después del plebiscito, y decidimos implementar Active Admin, que es una gema como para tener un panel de administrador aparte. Fue como que estaba de la mano, o sea, como que dejaba en bandeja que pudiéramos implementar roles, ¿ya? Y también cumplía con nuestro principio de que si implementábamos roles iba a ser mucho más
útil nuestro producto, porque realmente podía tener un fin, o sea, el mentor podía instruir, dar los recursos y el estudiante podía seguir algo que en verdad dijera un mentor, o sea, no cualquier usuario, sino tenía un grado como de autoridad, entre comillas. Entonces, primero, implementamos Active Admin, que también fue una decisión importante porque, como decía Pablo, si yo tengo diferentes usuarios y tengo, no sé, 10 tipos de usuarios, al final me llenaría de if. Entonces, ¿cómo cubrir este problema? O sea, como if usuario 1, tanto, if usuario... No, o sea, no es manejable y no es escalable tampoco. Entonces apareció una esquema que se llama can, que también es súper como típica, donde uno puede definir modelos de habilidades. Entonces, en vez de tener una columna gigante de puros if, tú defines un modelo de habilidades y tú puedes como, según el tipo de usuario que es, yo le doy una habilidad, ¿ya? Que se maneja mucho mejor a nivel de modelos, de escalamiento, ¿cachai? Que es mucho más manejable. Entonces implementamos eso. Y fue como, oye, tenemos un dashboard. ¿Qué le ponemos al dashboard? Y fue como que esta funcionalidad, aunque no estaba mapeada en un principio, estaba a llegar y a ser. Por nuestra forma de modelar, tanto los usuarios como los checkpoints, era re fácil implementar algo así que también da mucho valor, porque yo como mentor quiero ver cómo están mis estudiantes. O sea, si, no sé, si el 0% pasó intra-git, oye, tengo que hacer un doble clic. O sea, me da una pista de cómo va el curso, me da una pista en lo que yo puedo profundizar. Así que, o sea, hicimos como un concepto de que era una funcionalidad que era muy abordable en el día que nos quedaba y que daba alto valor al producto final. Eso. Y lo último, como, o sea, creo, o sea, aprendizaje, teníamos algunos aquí. O sea, el primero es realmente cuando, quizás lo voy a dar cuenta. Creo que el primero fue como ocupar algo donde pudiésemos mirar, no sé si todos lo hicieron, pero en el fondo esta idea de gestionar el proyecto mirando una semana adelante y que todos supiéramos en qué está cada uno. Al final hicimos una tablita que tenía estados como MVP, creo que la primera semana y media solo teníamos filtrado MVP, no mirábamos el nice to have. Entonces teníamos MVP y setup y bueno, testing, que podríamos hablar harto de testing, pero sí, ¿no? Y en el fondo no mirábamos nada que nos fuese y era como este es nuestro foco, este es nuestro foco y cada uno. Y ahí entran los slice of cake, tratamos como de separar y como que acabó el aprendizaje de poder hablar lo suficiente para decir, ya, entonces esto en verdad es un slice of cake, porque yo puedo trabajar el modelo, la vista y por esta rama y no nos va a generar un conflicto como ni en una vista ni en un controlador. Entonces como que creo que rescataría súper alto como, quizás la herramienta no necesariamente, pero como la noción de qué y qué no es un slice of cake. Y bueno, que ocupamos esto también que nos permitió como tener una mirada común, saber en qué están los demás. De repente cuando a alguno se le acababan sus actividades y eso fue lo que convergió un poco como a esta conversa de ya, ¿qué hacemos? Fue cuando acá nos dimos cuenta que quedaban menos cosas o que estaban todas tomadas y fue como ya, ¿cómo abordamos lo que viene? Y ahí fuimos como picoteando un poco y sacamos el fondo el filtro al nice to have, agregamos también testing. Claro, un poco de estilo que no era la meta y tampoco quedó hermoso, pero no se veía como una aplicación del 2000, o casi no. Así que, aunque no nos metimos así como en el diseño, igual, no sé, integramos Bootstrap o, no sé, alguna emoji, tonteras, pero quedan un poco como que el usuario es más agradable. Sí. Y algo que no hablamos, como, oye, hagámoslo, pero yo creo que lo hicimos en base a necesidad, fue como lo del daily como... Como que estábamos acá los tres y era como, oye, conversemos, ya dale. Y como que dejamos lo que estábamos haciendo y decíamos, como súper trabajar alineados, resolver dudas, o yo estoy medio enredado en esto, darnos tiempo para investigar también, como recogiendo lo que decían del grupo anterior, como de repente no, era, oye, no, yo necesito aprender testing. Y entre nosotros también, y después, bueno, con todos nos mandábamos recursos como aprender ese tipo de cosas que, entendiendo que todos estamos como aprendiendo. Bueno, el enfoque de valor agregado que era parte de nuestro eje, como pasar a la prueba de, oye, pero esto nos agrega valor.
y cosas un poco más al detalle, pero que ocupamos como ciertas prácticas de Branch que yo creo que fueron bien buenas, como Hola, Juan. de ponerles nombre. Sí, o sea, por ejemplo, creo que ese el mayor aprendizaje que tenemos es trabajar en equipo. Creo que se nos dio muy bien, un poco muy natural. Había mucha libertad de que puta, no me siento tan bien ahorita en testing, pero quiero regresar y quiero por el momento seguir con modelos. Ok, no me preocupe, yo tomo esta tarjeta. Entonces hubo bastante libertad de poder dedicarte, tomarte el tiempo y luego ya como que con el trabajo de otros te guiabas para seguir más adelante. No tenías que hacer todo desde cero, sino que aprendías ya de lo que hacía Isa, de lo que hacía Pablo. Y ok, entonces ahorita ya el próximo ya lo propongo yo, o lo próximo lo tomo yo. Eso fue bastante positivo. O sea, el equipo como que siempre trataba de añadir que la metodología fuera digamos que el trabajo que hacíamos se encadenara muy bien lo que hacía uno con el otro sin estorbarnos, pero complementando. ¿No? O sea, como que llega, eso creo que fue algo que dice Pablo de lo del slice of cake, de que definíamos muy bien tareas que uno podía tomar y que se relacionaba a lo mejor con otro, pero que muy pocas veces tuvimos conflicto de rompí lo que hizo Pablo o lo que hizo alguien más. Pocas veces se dio y eso ayudaba mucho a que fluyeran las cosas muy bien. Empezamos a tener mucha confianza en que yo sé que lo que están trabajando, yo sé que es poco probable que, o sea, yo sé que va a estar, confiamos en que va a estar bien, no va a causar tantos problemas. Yo sé que cuando crean un test, yo sé que está relativamente, no de mil batallas, pero sí, nunca tuvimos esos problemas de que se nos rompió, pero creo que fue mucho esta metodología de Slide of Cake y que eran funciones muy atómicas que alguien podía hacer sin dañar todo el trabajo que se había hecho. Entonces, eso yo creo que estuvo increíble. Y bueno, obviamente la comunicación diaria ayudaba mucho a que eso pasara y que fuera muy fácil todo el tiempo coordinarnos. Y a eso último agregaría que cuando hacíamos un pull request como más complicado, siempre nos dedicábamos el tiempo como a explicarlo a los demás. Entonces, si la Isa instaló Robocop, era como, yo traté y no pude. Después se quedó caleta con Fede y con Ron. Después como que ya, mira, lo hice así. Como que todos sabemos que cuando se pone un problema de desarrollo, te quitas la media vuelta y al final era una línea o era, sí, cambiar una configuración. Entonces como que se capitalizaba todo ese tiempo de aprendizaje en el equipo también. Y eso creo que nos ayudó, o sea, yo como que sentí que igual íbamos cachando en era qué el contexto, era el contexto de la FIN, o sea, estamos en un contexto pedagógico, no estamos sacando funcionalidad porque sí, así que tratamos de que si había algún PR con algo que no conocíamos todos, nos damos el tiempo de, oye, acá hicimos esto, porque, y te queda el tiro más claro. ¿Por qué? Porque después a lo mejor te va a tocar implementarlo a ti. Entonces, claro, fue como un avance muy acoplado, porque también tampoco estábamos apurados, o sea, es como la instancia que nos da la FIN para hacer esto bien, un poco complementando lo que dijo Carlos. ¿Y qué más? Lo del código, tratamos de que fuera limpio, seguimos un estándar en los commits, también en las ramas, creo que quedó bastante ordenado el repositorio. Y también, ahí también cito a Ronnie, que también implementamos las GitHub Actions para que se gatillaran los tests en GitHub y también en Linter. Ahí cité a Ronnie porque me dio el archivo de configuración. Era solamente apretar un botón. Así que fue fácil esa parte. Suena como un buen checkpoint y buen recurso eso. No, regalo. O sea, no, súper buena también. Así que bueno, yo rescato que trabajamos muy acoplados y que creo que las cosas que hicimos, a lo mejor pudimos hacer un mayor alcance, sí, pero lo hicimos bien. Así que yo me quedo con eso y quedé tranquila. Igual. Gracias. Y le metimos eso. Esta es la prueba. Preguntas, respuestas, dudas existenciales. Solamente por curiosidad, por ejemplo, el tema del completed, not completed, ¿eso es con JavaScript o de Java? No usamos nada de JavaScript.
Sí, yo creo que ahí hay un poco de jQuery por detrás Pero de la magia de Rails. Como que Sí, ahí ya va a estar escondido. Ya. Sí. No sé cómo en Rails 7 lo hice. Sí, pero no metimos nada. Y metimos código en el Bootstrap, a veces también tiene como los botones que tienen unas actions, al final también recargan y por alguna razón no se refresca la página, se No, recarga. pero sí se refresca. Sí, pero pero como eso, y se dice la acción como que se refresca. ¿Tú cachas eso? Yo creo que en Rails antes del Rails 7, porque ahora sacaron como la parte webpack y todo, pero hay una parte de jQuery que está escondida a pesar de la lógica de Rails. Sospecho que en este caso hay no sé qué usan, si usan como WebSocket o lo que sea, pero hay una parte en JavaScript escondida en Rails. Sí, está Como escondido. Turbolinks, quizá. Yo pensé, cuando genera error, pues, De repente puede ser, a mí me ha pasado en otro framework que cuando hacía el típico que tiene este sistema de etiquetas, como el de HTML, lo modificáis como con los templates de la versión, y cuando llama a los componentes, por ejemplo, si quiero hacer un form, en vez de ponerle yo a mano el tag form, y utilizo el form del template, por debajo te corre Java, te corre otras cosas. Entonces, quizás de repente hay algunas de esas como etiquetas que usaron desde el template. Puede ser que por debajo haga alguna llamada que a mí me había pasado en el framework, que mágicamente aparecieron llamadas que yo nunca había hecho, Sí. y era porque utilizaba las etiquetas del sistema de template del framework. Sí, de hecho, tuve como un amigo que ayudé a aprender Rails y que hacía CRUD y por algo malo en su setup, en Rails 7, por versión del Node, yo creo, algo se pitió en la parte de JavaScript y no funcionaba su formulario de Rails, porque había algo de JavaScript detrás que no funcionaba. Y ahí me di cuenta de eso. Sí. Bueno, ahí como acotación, yo creo que ahí, cuando metamos React al proyecto, se van a dar cuenta de que de todas las veces que se renderiza la página en Rails. Y es importante, y bueno, ahí después van a poder comparar y se dan cuenta que brígido no poder renderizar, o sea, no tener que renderizar todo el rato, es bacán. Así que se los dejo como comentario. la Isa experta en React. No. Eso. Sí. ¿Seguimos? ¿No? Muchas gracias. Vale. Vale. Esta foto la sacaron ustedes. No, o sea, No, es como la primera que googleé ahí. Test, hacemos una pausa para esa foto. Oye, ya, por el montaje vamos a volver ahora a la tercera parte. estaba esperando. Un segundo que se hace Pablo la tab que comparte pantalla. Cierro todo. ¿Sí? ¿Esa conversación de WhatsApp es tuya? No, acá está. No, Ahí sí. Ya. Segundo, podrías descargar el tab para compartir pantalla porque Ay, sí, ya digo. Fácil. Ya me voy bien. y ahí ahí cambiaba la opción primero en la super user friendly, pero tienes que ahí poner ahí fidelity. Si quieres estar ya tac. Ahora sí soy. Ponte la página. Partemos con el Testable equipo Team Iron. Ya, bacán. Nosotros somos el Team Iron y les vamos a mostrar un poquito lo que hicimos en este ciclo con el Ale, el Chris y la Ceci. El foco que pusimos en este ciclo fue, primero que nada, armar una base robusta, pensando en que este va a ser un producto que va a ir escalando y que va a ser solamente un MVP de lo que nosotros queremos lograr. Ya, para eso tuvimos un scope súper acotado, ya, con la mentalidad como mejor que falte a que sobre, en términos de cosas que hacer como en el to-do. Nos enfocamos también en tener buenas prácticas de desarrollo. Ya desde el principio implementamos un linter, implementamos la política de que toda la lógica que incluyéramos en un PR tenía que ir testeada, etc.
Y también decidimos poner cero esfuerzo en la estética. Ya van a ver a qué me refiero. Entonces, para mostrarles un poquito como la estructura que quisimos tener a nivel de modelos y bases de datos. Sí. Permiso. Siempre soy yo, ¿no? Bueno, este es el esquema de base de datos. No pretendo que se centren mucho acá, así que súper en simple. Tenemos un currículum, creo que esta es como una opción que abordamos todos. Por ahora un currículum fijo, después podrían existir más. Un currículum tiene distintas learning units, así le llamamos a los checkpoints y no me acuerdo el nombre. Y el otro nombre que tenían, hitos. Y cada learning unit tiene distintos recursos. Los recursos pueden pertenecer a distintas learning units al mismo tiempo. Puede ser variable el número de recursos por learning unit. Un usuario puede crear nuevos recursos asociados a un learning unit, etc. A su vez, los recursos tienen comentarios, que también los pueden agregar los usuarios, tantos como quieran, y evaluaciones, que pueden ser una evaluación máxima por usuario por recurso, para poder después ordenar los recursos por los más valorados o menos valorados, y que los usuarios puedan también como participar de esa forma. Sí, bueno, ese fue como el scope principal que definimos, y luego en Nice to Have, primero tenemos lo que realizamos, que fue primero un botón para valorizar los recursos, el sistema de login utilizando device, que al principio estaba fuera del scope, pero conversando dimos cuenta que era necesario y era mejor hacerlo con device. Y finalmente el tema de los checkbox para tener un registro de los learning units que se han completado. Y los que no realizamos fue principalmente indicar el tiempo necesario para completar cada recurso, que fue una idea que existía, pero no estaba bien desarrollada. Y el tipo de recurso, que también quizás es algo simple, pero sentimos que no valía la pena y tampoco estaba el tiempo para hacerlo. Las decisiones controversiales, principalmente fue el tema de la ruta, como de hecho todavía no tenemos un acuerdo, de la ruta correcta para mostrar el listado de learning units, si es que esto iba como en el método show del currículum o en el método index de learning units. Por ejemplo, yo partí poniéndolo dentro del index porque sentía que el learning unit era mostrar los learning units, era indexarlas, pero también el show del currículum era mostrar los learning units, porque currículum por definición es un conjunto de learning units. Y pasaba lo mismo con los recursos dentro de los learning units. Al final, por tiempo, quedó el currículum, los learning units se muestran como index y los recursos dentro del show del learning unit. De hecho, hicimos un PR que fue como, trabajamos con la sesión en un PR que fuera modificar el learning unit a mi manera, y después fue como Ronnie peleamos, o sea, no peleamos, discutimos. Y decimos ya hagamos un PR que sea todo lo contrario a eso y volvamos a lo anterior. Así que hicimos un trabajo de ida, vuelta. Y otra ida. Y otra ida. Todavía está la duda de cómo definir un index intro. Bueno, como les decía al principio, quisimos implementar algunas buenas prácticas de desarrollo y algunas cosas que hicimos, como ya spoileó la Isa, fue configurar un CI con GitHub Actions para correr el linter y testing sobre los PR, y también por recomendación de Sarachet, hicimos una integración con CodeClimate para monitorear la cobertura de testings que teníamos en el código, que era algo como que queríamos saber. Originalmente dijimos pongamos como un umbral de cuánto queremos mantener de código testeado y no teníamos idea cuánto era mucho, cuánto era poco. Dijimos como quizás un 40% es suficiente, quizás un 80%, un 100% será muy exigente, y ahora estamos con un 97% de cobertura de tests. Tal vez explique un poquito más de qué es CodeClimate. Sí. Ah, bueno, no sé también, pero parece que CodeClimate es como un software más o menos estándar, sobre todo para proyectos de código abierto, porque es gratis para proyectos de código abierto y creo que es súper caro para proyectos como privados. Y es una integración que se puede hacer, que también a través de GitHub Actions
te analiza el código una vez que uno hace un PR y una vez que uno hace un push a main, y te genera reportes sobre la calidad de tu código, sobre deuda técnica que se va adquiriendo, sobre cobertura de tests, etc. Aquí tengo Ayuda. ¿Saben? ¿No tienen idea de cómo se calcula ese 97%? No. Si fueron 30, probablemente deberíamos adoptar un poco más. Me imagino que cuando corren un test, marca como todas las líneas por las que va pasando el código. Claro. Sí, yo lo que he visto como en otros frameworks es que es justamente eso, como que ve qué parte de todo lo que está funcionando para tu código, los tests pasan por ahí, y si es que hay líneas que no están testeadas, eso va a estar. Dije lo mismo que la al final. Lo siento. Bueno, y ahora una demo. Ya como decía Ronnie, van a cachar. ¿Lo podrán a poner más grande la resolución para que se vea un MVP? Exacto. Ahí sí. Van a cachar que no nos preocupamos por la estética, para nada. Sí, decimos minimalista. Ay. Ya, entonces logramos con Device el tema del login. Y. Ay, ¿cómo que te estoy? Oh, Yo siempre lo sé. sí. Y entonces logramos entrar. No hicimos tanto el tema de tipos de usuario, pero entramos como usuario. Se ve feito, pero funciona. Entonces, este es como el único currículum de funccionales que estamos manejando por ahora. Igual tuvimos el debate de qué va a pasar cuando haya más, o si va a funcionar solamente para currículums tecnológicos o jardinería, como decía el Chris. Pero ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, si uno entra a una de las Learning Units, por ejemplo la de Ruby, ¿qué pasa? Ahí se listan los recursos y aparece la valoración, que va como de hasta el 5, y se puede ver el recurso. Y acá abajo también está la opción de crear uno nuevo. Entonces, no sé. Existe esta validación de que si no pones la URL, te va a decir que por favor llenes ese campo. Y por el contrario, si solamente pones la URL, te va a decir que pongas el nombre. Y si ponemos ambas, incluso dice que esta no es una URL válida, porque aquí hay que ponerle el tema de esto. Y ahí sí se crea. Por ahora no aparece con valoración ni nada. Y si vamos a ver algún recurso, esta es la vista que se muestra. Entonces dice que pertenece a Learning Unit de Ruby, que fue creado por Ale, que a menos mal no es la que tiene el comentario. La de no existe ningún comentario nuevo. Bien. No, comentario funado. No, no me decía usuario, pero yo no lo escribí nunca. En la sesión no. Ya, Aquí no queremos tener votos electrónicos por la selección. Buen detalle. Tiene el de te envía un link, no está funado, ¿no? Correcto. Y si uno le da la valoración, guarda eso y aquí cambia el promedio. Antes salía 5, ahora sale 4. Se está considerando un 5 con el 3. Y permite modificarla también. Y permite modificar. Si lo pongo con 1, ahí ya cambió a 3. ¿Es el promedio o el nivel? El promedio. O sea, Promedio de todo. tuya es el Y también tengo la opción de ponerle algún comentario. Y ahí aparece. ¿Ya? Entonces, si vuelvo a esta Learning Unit, eso funcionaría con cada uno de los recursos que estamos listando. ¿Vale? Sí, vas a mostrar la misma. Ah, bueno. Sí, cortito porque ya casi todo lo realizaron. Bueno, también tenía el botón de completado
completado o no completado. Sí. Ah, sí. Pero no, Pésima de nuevo. pero está. Bueno, aquí es donde tuvimos uno de los problemas era si Learning Unit iba dentro del currículum, como mencionaba Chris antes. Como no quedó dentro del currículum, es difícil volver de un Learning Unit al currículum. Más que a través de un como algo así. O sea, acá se logra volver. Es de la volver, porque por un hack de Ronnie, pero si te vas al recurso, perdón, y vuelves ya desaparece. Ahí. No. El hack es un hack. Pero es porque depende, podría relacionarse a varios. Sí. Claro, que Claro. la razón es que un Learning Unit, la relación entre un Learning Unit y un currículum es mérito. Solo te deja volver al currículum si es que accediste directamente desde la vista del currículum. Pero un recurso sí pertenece a un Learning Unit. Y aquí estaba el Acá te el complete, ¿no? Dirija de nuevo a la página con el. Sí. Con puros botones muy tontos. Pero funciona. Sí. Ya, ahí está. Ya, y de nuevo, al igual que los chicos, ya implementamos ActiveAdmin para poder, por ejemplo, crear otros currículums que hoy día solamente está en uno por una decisión del shape, o agregar learning units a los currículums. Bueno, se pueden manejar todos los recursos, pero esa parte quedó por detrás en la parte del admin para. También lo decidimos como no meternos en el tema como de los ifs en el código para crear cosas. Entonces, como que dijimos al principio del proyecto, dijimos, a ver, hacemos el admin, implementamos la actividad admin, que es como viene hecho y como nos despreocupamos de eso y nos vamos solamente por el copy path del usuario. Eso, no, creo que ya todos lo conocen, entonces no aporta mucho explicar más que eso. Igual nosotros no lo usamos así. Ya, perdón, me disculpa. Sí, bueno, el ActiveAdmin funciona básicamente, tú le pasas los recursos que quieres que te muestren en el ActiveAdmin. Tiene un login aparte, se lo puedes implementar con la misma tabla de usuario que usas en el otro, o puedes crear como una tabla admin user para no meterte en este tema como de permisos. Sí, tenemos admin user. Dijimos, cuando si le agregamos como la tabla de la columna de admin, nos vamos a meter en lógica de IPSI, como que no queríamos meternos con eso, por lo menos ahora. Entonces creamos un modelo ActiveAdmin que te permite ingresar acá. Acá, como te digo, le pasan los recursos y los recursos también puedes deshabilitar algunas funciones, pero en general te listan los recursos que existen. Te permite todas las acciones CRUD. Te permite hacer las acciones CRUD. En el otro equipo implementaron una vista para el Dash, porque nosotros lo tenemos vacío, porque no teníamos nada que mostrar y me parece súper interesante cómo lo mostraron, era útil efectivamente para un admin. Pero básicamente hace eso. Y bueno, te permite también modificar los admin users, que solamente existe uno acá, muy poco seguro. Y te permite hacer comentarios, que es una opción por defecto del ActiveAdmin, como que todo es comentable. No sé, ¿podéis crear desde ahí un currículum? Sí. Es que a mí me falló ese. Veamos, a lo mejor me lo he hecho. No se funciona. Porque yo puedo borrar, pero no pude crear. Y no. ¿El currículum en particular? No, creo que pronto Ya. Vamos a ver aquí. ¿Ves? Existe. De hecho, yo al menos como que lo usé harto para debuguear el admin, así como. Ya. No, esta vaya, voy a borrar esa entity.
Lo que a mí me gustaría, y no sé si es posible, me tinca que debe existir como alguna configuración de Learning. Que, por ejemplo, en relación currículum y Learning Unit en many to many, entonces hay una tabla intermedia, que es como el currículum affiliate. Ahí me encantaría, por ejemplo, crear un Learning Unit y asignarle al tiro un currículum, pero tengo que crear como tengo que crear un Learning Unit y después me voy como a la tabla intermedia, que es currículum affiliate. Esto si no, no lo voy a crear. No le voy a asignar un Learning Unit al currículum. Eso debe ser el error. Entonces escribo currículum affiliation y ahí recién me va a aparecer al otro lado como... Eso es. Bueno, esto no me debería aparecer. Porque Bueno, no tengo... pregunta técnica. Y para activar Mine es el estándar, creo. Nunca vi otro, pero sé que hay otros esquemas y son como alguna review ahí de distintas cosas o fueron las activar Mine. Yo creo que mi enfoque con lo que se con el activar en general, porque lo conocí como un par de semanas antes de la fitness. Conozco como activar porque trabajamos con el filtro de la Marisol. Claro. O sea, ahí como que vi activarme y ahí ya me di el tiempo como de entender qué era, porque no entendía por qué no me aparecían los recursos, o sea, las rutas de esas. Estuve muy perdido, entonces como que ya lo había visto. Entonces le dije como, esta cuestión funciona, implementémoslo, no nos calentemos la cabeza y bueno, sigamos adelante con las partes que generan como más valor. Y algún mentor también nos dijo así como, no me acuerdo si fue Sarachef o Matilde, que no es de curiosidad personal, de verdad que es una buena decisión, pero sí que hay otras cosas que aparecen como pero no sé qué tan válido. Fue como el activar y el device era como conocemos estas esquemas, como más o menos estándar, metámoslas al tiro y como olvidémonos de esa parte. Bacán. Perdón, Pablo. Yo tenía una pregunta de cómo, de las relaciones entre un roadmap checkpoint y un checkpoint resource, que usted, en fondo, ¿cómo proyectan cuáles son many to many, cuáles son no Ya, many to many? Lo discutimos. Lo pregunto en el contexto porque nosotros también lo conversamos, en el contexto de la ruta y en el contexto también de si es más caro, y quizás esto es más para los lectores, pero como cuándo va a ser más caro hacer un modelo más difícil al inicio, pero que sabéis que hay para allá, o cuándo modificarlo. Sí. Es un poco lo que les pasó a ustedes. Sí, no sé, siento que igual fuimos... Hubo harta controversia al respecto. Nuestro diseño, el shape era como, ok, el no-go va a ser como hay un puro currículum en este sitio, hay un puro currículum. Pese a que todos estábamos de acuerdo que eventualmente iban a haber más. Claro. Entonces, en algún momento, cuando estábamos viendo los modelos de la base de datos, apareció la tabla currículums. Y yo dije, y ahí discutimos de nuevo, yo dije que esto va a ser una trampa a nosotros mismos porque ya definimos como que no hay más de uno. Es como, pero a veces que sabemos que va a haber más. Es como tiene todo el sentido de hacerla, pero nos estamos mintiendo nosotros mismos porque dijimos que no vamos a ir ahí. Y las affiliations también, eventualmente. Sí, o sea, de hecho te he creado dos tabs. Sí, pues, sí. De hecho te he creado dos tabs. Solo hicimos una, ¿no? Pero pasamos por lo mismo, ¿cachai? ¿Cachai? Pero es como que no... Es una pregunta más filosófica, yo creo, porque en este contexto en particular íbamos a seguir adelante. O sea, se hace la beta integral y partimos de otra base de código. Jagni. No, creamos dos tablas que no servían para nada y que no se van a utilizar. O sea, y quizás es como algo más amplio que quizás debiésemos tratar entre todos de alinearnos o sea, no sé si es posible, si es deseable, pero en el fondo apunta a eso mi pregunta, como si creemos que hay checkpoints que van a estar en varios roadmaps, tiene implicancia en el modelo, tiene implicancia en las tablas y tiene implicancia en la ruta. Entonces, eventualmente nos podría perjudicar que salga un shape que no lo haya pensado. Bueno, estoy completamente de acuerdo. En nuestro caso lo tenemos porque nos parecía como una evolución natural como del código que hicimos en este ciclo. Pero puede ser muy Jagni. O sea, de partida con un tercio de probabilidad, con 2/3 de probabilidad que sea Jagni porque en el próximo ciclo no desarrollaste la función. Y creo que esto igual es un aprendizaje. Es como cuando te dicen así como no hagas cosas que a lo mejor después no vas a utilizar, como un claro ejemplo. Si partimos de otra base de código, creamos dos tablas y creamos relaciones, creamos recursos y rutas para cosas que no implementamos nunca. Igual solo no, pero quizás, no sé, a Valentino o Manuel o Solís.
José Luis, porque no estaba tan seguro. Como cuándo te va a convenir como no, o sea, hacer un modelo más simple. Por ejemplo, ellos podrían no haber hecho ni 2 tablas menos. O sea, pero eventualmente las van a necesitar. Entonces te obligáis a hacer un refactor después de todos los lugares donde hubo ausencia de esa tabla. Nosotros creo que hicimos una tabla, sí, la tabla de affiliation, pero eventualmente cuando haya más roadmaps, vaya a tener que afiliarlos. Sí, sabemos que vamos a estar en deuda de una tabla, así que ¿cuándo te va a convenir uno o el otro? Yo no sé si hay como algo absoluto escrito en piedra, y creo que también es una decisión que tal vez deberían tomar entre todos ustedes, para saber si van a asumir que ya, vamos a jugar solamente en el caso particular de, no sé, un currículum que va a ser solamente uno, o si quieren dejar abierta la posibilidad al resto de las cosas. Yo personalmente, con la poca información que tengo del proyecto, me especificaría, o sea, me iría más a especificar, así como ya, asumir que solamente tenemos un currículum y tener, como quizás no pensar tanto en las modificaciones que va a haber que hacer a futuro, pues siento que es algo que también ha pasado, en fin, pues como se partió un monolito que quizás uno dice, puta, esta va a quizás va a ser escalable de aquí a 3 años más, pero con algo tenés que partir, que sea rápido, que te permita avanzar sin tener que tener peores en 2 partes, modificaciones en 2 partes, como que, no sé. En resumen, yo diría que no hay un absoluto y me iría por lo que a ustedes les haga más sentido en base al scope que quieren tomar y el tiempo que tienen disponible. Pablo, si sirve algo como experiencia nuestra, nosotros al principio habíamos creado todas las tablas del modelo y después nos dijeron, chiquillos, ¿saben qué? Esta cuestión les va a enredar mucho, mejor creen solamente las tablas que van a usar, borramos las otras y con eso seguimos algo. Igual quizá, o sea, como reflexiona a viva voz, pero quizás es como implementar lo máximo que va a ir sí o sí, que no te perjudique en la dinámica inmediata. Porque, por ejemplo, que ustedes tengan affiliations tampoco los perjudicó, no les hacía ir a buscar un paso más, o sea... No estaba como implementado, pero yo siento que sí en algunas partes nos entrampamos con eso. Claro. Porque, por ejemplo, en algún momento ya tuvimos tiempo para hacer como new features o nice to have. Y uno era, por ejemplo, esta cuestión de como los breadcrumbs, como el poder volver atrás en el camino, ¿cachai? Y entonces eso sí tuvo que tener sí hubo decisiones del tipo así como, oye, ¿cómo vuelvo de acá si la relación es medio de para acá, ¿cachai? Entonces lo van a ver de mí. Si es que me traigo la información, si es que viene de un currículum y me mandé la información. Después si hago el camino inverso y vengo del recurso, ya no tengo la información del currículum, entonces como que desaparece la cuestión. Entonces, de alguna forma como que te vienen a cazar después esas decisiones de no implementar. Sí, porque uno piensa, es una migración más, pero la realidad es que agrega una complejidad más como ¿verdad? Porque tienes que ir los test, porque hay versiones después. Entonces, y te puede generar como diferencias también dentro del equipo, que yo siento que sí pasó, como en algún momento, por ejemplo, yo tenía que testear algo de vuelta y un redirect. Y en mi caso el redirect yo lo testeaba hacia el root, ¿cachai? A la ruta root, ¿cachai? Y era como, no, después cuando hayan varios currículum eso no va a ser así. Sí, que sí, pero es como la forma que tengo de testearlo ahora. Porque, no sé, como que parece súper inocuo, pero va apareciendo cada cierto tiempo como para castigarte. Sí. La decisión. Y también hay que, creo que lo es difícil de imaginar, pero hay que pensar qué tan complicado va a ser el backfilling o el cambio de disposición. Si te quedáis con... creo que, como dijo José Luis, la respuesta así como en la piedra, según quedó para ella un poco de pro y cons, y un argumento podría ser, sería una locura hacer este cambio en un año más, y nos vamos a demorar 6 semanas, 3D para hacerlo, o va a ser bastante peor. Y el grado también de obviedad que veamos, o sea, por ejemplo, qué tan usable es si un recurso no puede estar en varios checkpoints y en verdad el mismo recurso. No sé, como ponerle criterio de realidad también. Pero ahí yo creo que es como un tema distinto, como una decisión como de productor. Nosotros sí lo pensamos y es como, no sé, un recurso pertenece siempre a un learning unit. Independiente de que el learning unit esté en distintos currículum, como que igual lo pensamos, puede ser a lo mejor dependiendo del currículum en el que esté el learning unit, el recurso puede ser distinto, el que te sirve, ¿cachai?
Pero al final fue una decisión como de, igual vamos a mantener que todos los recursos sean siempre del Learning Unit, pero el Learning Unit puede estar en distintos públicos. Quería volver a esa idea pensando en lo que habían hablado al principio de la ruta. No sé si tienen un slide de las controversias. Porque algo por ejemplo, que me genera, en el caso del segundo, que es como más claro, porque por ejemplo, claro, en el caso ustedes podrían haber buscado recursos, en este momento su representación está en este Learning Unit, y claro, hoy en día son los recursos, por eso la duda, lo entiendo de que ¿cómo se llama? La controversia estaba en si lo montaban como en el index, con el show del Learning Units, pero pasaría que esto en el fondo fuese como acceder un poco más, no necesariamente un Learning Unit va a tener solamente un recurso de a lo mejor de ese estilo, puede tener más cosas, puede tener más elementos, por lo tanto para mí me es mucho más transparente. Si yo sé que este Learning Unit puede tener recursos, es mostrarlo directamente en la idea número 2 que ustedes tienen, porque la primera idea, por ejemplo, podría escalar a un montón de otras cosas que yo quiero mostrar en este Learning Unit. Y eso igual depende, por ejemplo, del estado, de los modelos que ustedes podrían tener, porque o sea, un Learning Unit puede tener no solo recursos, puede tener, no se me ocurre, puede tener un montón de otras cosas, y el show de esa ruta te va a permitir seguir escalando, seguir metiéndole cuestiones y todo, y cuando yo quiera solamente acceder al recurso correspondiente de ese Learning Unit, es mucho más transparente hasta para la navegación. Y si yo vuelvo atrás de ese recurso, vuelvo en el fondo en este caso al Learning Unit que le pertenece a ese recurso, y si ese recurso está asociado por distintos otros Learning Units, también voy a poder llegar a navegar desde este lado. Entonces, para mí esa es como una buena forma como que a mí me ha pasado esa cuestión cuando tengo las dudas con la ruta, yo voy definiéndolas de esa manera, como tratando un poquito de ver si el show del anterior es exclusivamente de este tipo de elementos o si puede darse caso que ese show a lo mejor tenga un montón de otras cosas más que yo voy a querer mostrar, y el siguiente es como el detalle más profundo, como estoy navegando en profundo, entonces si yo solamente llevo esta ruta, rápidamente sé de que voy a tener, por ejemplo, Learning Unit, ID puede ser 5 y el recurso puede ser, no sé, el demo. Entonces quiere decir que este demo pertenece sí o sí a este Learning Unit 5. Como no me queda duda, es súper claro. Y si yo después tengo, por ejemplo, otro ID de Learning Unit y tengo el mismo recurso, yo sé que ese también es compartido. Es como de una forma, y quizás también ayuda un poco a resolver qué es lo que pasa con la tabla intermedia y todo ese tipo de elementos. Sí, realmente yo creo que lo zanjamos más o menos así. O sea, existe una relación con un belongs to. Claro. Era más fácil verlo así. Distinto al otro caso que era como la relación entre el currículum y Learning Unit. Ahí sí. Claro, que en este caso tiene un solo. Sí. Este de nuevo como que vuelve de forma misteriosa claro. Atormentante. Pero eventualmente podría pasar de que no son solo currículums, son varios currículums, entonces las rutas están preparadas al menos para cambiar los ingresos de este. Igual el conflicto fue otro más con eso. Lo digo como un ánimo de que todos podamos tener como el aprendizaje de esto, que el currículum es como una colección de learning units, ¿verdad? Entonces, en el currículum, un show del elemento currículum va a ser un listado de los learning units que le pertenecen. Claro. Y la otra opción era como que el currículum IT, el currículum show, te redirigiera al index de los learning units. ¿Cachai? Que como en este momento hay un currículum, tiene todo el sentido del mundo porque efectivamente es un index. Pero si aparece más currículum, no es un index que viene filtrado. Entonces no te muestra como. Se podría ser pensando, pero que sacar el ID no. Dejarlo en el currículum / learning unit. Sin el ID entre medio. Entonces. Sí, es que hay uno solo. Como... Sí. No sé si se puede hacer eso con la forma como. En verdad es como matar la tabla de currículum. Claro. Claro. Sacarle el currículum también. Claro. Entonces, pero me refiero como vaya, si es que no va a crecer, no va a tener cosas así, quizás como más. Pero yo si todos los años me quedo que tenga el ID. Pero para mí es muy cuático como la cantidad de veces que hablamos de los distintos currículums en nuestra demo. Siendo que implementamos uno, ¿cachai? Es como rígido, como de verdad, como me viene a matear en las patas. No, ¿usted diría que es como un rabbit hole? Pero no hay una postura clara dentro de el currículum hoy en día igual es una cuestión súper simple que tiene como nombre y learning units asociados. Sí. Y qué sé yo. Como el costo de implementarlo después quizás no era harto.
Pero tampoco estoy como cansando demasiado con una implementación de un modelo muy específico. Buena pregunta, pero ¿en qué momento decidieron que el front no iba a ser una prioridad y lo iban a patear y qué otras opciones le abrió a hacer eso? Desde el pitch. Desde el día uno. Sí, o sea, conversación con quién. O sea, Valentín como dijo explícito, no se preocupen del front. Y también era como preguntar ya qué da más valor, era como tener los recursos con valorizaciones, comentarios, entonces enfoquémonos en eso. Sí, claro, aquí hay algo un poquito más raro, que hay un camino de aprendizaje donde nos enfocamos más en UX ahora y más en fondos y todo. Y fueron muy literal. Sí, sentido. A mí me picaban los dedos así como por meterle un bootstrap, pero no. El otro tema es que las decisiones de diseño son tan controversiales que como... Sí. ¿Y cómo se sintieron cuando recibieron el premio por el mejor sitio de 96? 1996? Sí, nos mató la vida. Entregado por internet. ¿Qué se votó? ¿Qué se votó? ¿Qué? ¿Tiraste un premio de mejor sitio de la No. Pero le pusimos un poco de tanto para que no pareciera un sitio web del año 2000 y nos miramos todos así como... De hecho, no entendíamos por qué estos botones tenían como estilo. Pensamos que era uno que había hecho Matías rápido en un refactor, pero después cachamos que lo borró y que los hereda del ActiveAds. Si no, serían botones de 1993. No, serían botones, serían links. Sí, me gustó el Inner Shadow, así como... Y esta cuestión que apareciera como ese botón en otra línea, ya era como, me quiero meter a esa línea. Y pregunta más seria, ¿cuáles son el top 3 de las cosas que aprendieron? Y que pueden compartir, que sea técnica o de gestión de proyectos. Yo creo que primero hacer PR, como comunicar como de qué manera comiteamos, qué orden, las descripciones. Y luego... Como que hinchamos hasta con eso, con el estilo para los cómics, con el estilo para las perras que tengan descripción, que se pida revisión, como... De repente puede hacer algo más mínimo, pero igual está esa práctica, con el público correcto de trabajar en equipo. Yo estoy diciendo la mía. Luego Rails. No, porque después robé en Rails y luego dividirnos el trabajo, porque era como, ya si yo trabajo en esto, yo choco con Ron, yo choco con Ale, yo choco con la Ceci, ya cómo nos dividimos. Por ejemplo, lo hicimos por vista, pero igual a veces teníamos interdependencia, entonces, claro, cuando uno trabaja solo, simplemente hace lo que quiere y si me aparece un problema lo resuelvo, después vuelvo a lo mío, pero como estábamos en grupo, tratamos de modularizar lo más posible para eliminar esa interdependencia y como que cada uno pudiera siempre estar trabajando sin esperar que alguien desarrollara más. Y ahora sí sé si. No, ya. De hecho, no. A ver, yo encuentro que técnicamente yo había escuchado todo lo de Rails porque mi pega lo usábamos, pero era como, esto me suena, pero no tengo idea de lo que es. Y aunque siento que igual, a diferencia de los 3 chiquillos, me falta caleta todavía, avancé bastante, pero como que ya fui entendiendo de a poco más esos conceptos que siempre los escuchaba en la startup, pero no, como que no me metía con eso. Y de cosas, bueno, retomando lo que me he dicho, ese flujo de trabajo en equipo, que de verdad, aunque parecen cosas mínimas, era, no sé, usaba la guía de plátanos para los cómics, por ejemplo, y era ver como, dónde pongo features, dónde pongo test, dónde pongo refactor, y uniformar todo eso desde el inicio igual ayuda a caleta, porque al inicio teníamos unas perras que eran como, no sé, resorts. Y decía, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que revisar? Una pregunta respecto a eso, sorry, me metí, pero nosotros también seguimos en Platanus, pero test, ¿cómo? O sea, ¿hacían ramas de test o metían el test dentro del feature? Nosotros una duda tuvimos.
que no lo usamos para los PR, o yo al menos no lo sé para los PR, solo para los commits. Y todos los PR iban testeados. Pero También como había que ramas de... Ya, solo sí tuvimos ramas de test, pero... Sí, esa fue una decisión fuerte, como que esa integración completa. Vista controlador y el... Y a ver, sigue entre piensa la tercera. Ya, yo creo que, no sé si pensé en tres, pero lo principal, algo que decía el Chris también, como el trabajo en equipo. O sea, me acuerdo que para Hackathon, como que hablé con mi grupo, hablamos que no sabíamos cómo lo íbamos a hacer porque era la primera vez de cada uno como trabajando en equipo en código. ¿Cachai? Como que toda nuestra experiencia era así como ya, hago un script que hace la weá que necesito, que nadie va a entender, pero no necesito que nadie lo entienda. Y dijimos como, bueno, no sabemos cómo hacerlo, en verdad sentémonos los tres atrás de un computador y solo uno escribe, ¿cachai? Porque no sabíamos cómo iba a funcionar, como hacer un PR y que otra persona más trabajara en paralelo y no chocarse, etc. Y creo que acá lo llevamos así como ya a otro nivel, donde de repente teníamos 5 PR abiertos y seguíamos trabajando y da lo mismo, como tener weas que todavía no pasaban a main. Creo que eso fue como lo más bueno. Yo creo que mi mayor aprendizaje, o sea, aparte de todo lo que es como relacionado con GitHub y con Rails, como que lo tuve más de los chiquillos, como que de cuando pararon como grupo y como que se vieron para ahí, y siento que nosotros como equipo no lo hicimos bien hasta muy tarde, o no, de pronto no lo hicimos bien, que cada uno como que se enfocó en su propio aprendizaje y avanzábamos a ritmos todos muy distintos. Y yo también al final me di cuenta de eso, en algún momento como que claro, revisaba PR y entendía lo que estaba pasando. Pero yo no partía haciendo una lista de un controlador, entonces llegué a la última semana en que dije ya como, porfa, voy a hacer uno yo porque no, me falta esta parte como que no la aprendí. Y es mucho más duro, ¿sabes? De lo que es mucho más duro como partir con una funcionalidad de cero que como revisar un PR. Mucho más duro porque en ese momento recién como que vi también que quizás los chicos ya estaban como en otro, ya estaban como en un nivel completamente distinto y como que este proceso que yo tuve solamente la última semana, los chiquillos lo habían tenido como las últimas 2 semanas, ya habían pasado por todo el proceso de que le revisaran el PR o de les criticaran una decisión. Y yo como que tomamos un approach, o al menos yo al principio, de avanzar. Entonces dije ya como activando un device, hacemos esta cuestión, entonces como que ahí aporto. Pero en esta como nos repartimos por vista, que yo creo que esa era una buena decisión para que todos hiciéramos como todo. Como que mi vista desapareció porque era como la del login. Entonces no implementé como nada en Rails, así como un modelo vista controlador. Y en general como que el equipo avanzó distintos ritmos y no fue un tema que conversamos nunca y no fue un tema que atacamos nunca, sino quizás hasta la última semana. Entonces yo creo que eso me lo llevo y el próximo ciclo lo partiría muy distinto. O sea, como que este aprendizaje es todo muy bueno. No solamente trabajar en equipo para que funcione, para lograr el resultado, sino también para que el equipo avance entre. ¿Hicieron como pair programming en algún momento? Sí, yo con la sesión tuvimos una semana entera casi el programming puro. Y avanzamos bien porque íbamos aprendiendo juntos, entonces teníamos un error, lo veíamos juntos. Como que fue súper buena experiencia. ¿Programming? Sí. De hecho, es un muy buen ejercicio igual de trabajar y que aparezca. Y de repente ir rotando, puede estar no sé, un día, un rato a alguien, como complementando, porque ayuda mucho el estar como detrás, viendo cómo escribe el otro código y también el poder ir pensando la idea de una manera, como discutir el mismo. A mí me ha servido mucho en la vida hacer ese proceso de proyecto. De verdad, es muy bueno. Y hay no sé si estamos usando VS Code para programar, pero hay esto sí que se llama LiveShare, que es como usar Google Docs en VS Code, entonces pueden estar los dos desarrollando uno no sé, un método, el otro, y ir comentando como, hey, ¿cómo haría esta hueá? ¿Qué sé yo? Por si acaso. Bueno. Creo que estará chévere. Es que lo mismo estará chévere. No,
Hay un argumento de que como esta aquí presencial y que igual requiere un nivel de coordinación como que más advanced de escribir en el mismo, según Sabachev, de hacer esta funcionalidad de escribir en el mismo documento, como que él recomendaba ver programming, pero si pueden como... El mismo computador. Claro, uno solo escribiendo. Sí, o sea, dos personas detrás del computador. Sí, pero yo creo que está. Yo no quería el mentir, contexto. no sería. Voy a aprovechar que no está Sacha. No sería tan lapidario y decir como cuatro luces, pero sí creo que está bueno como que estén los dos en el mismo computador. Pero como si no está bueno, se van haciendo por programming, como quizás mejor que en algún momento digan como vamos trabajando. Bueno, si no, para que sepan que existe. Buenísimo, muchas gracias.